Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenido a una nueva sección de Enséñame la Pasta. Soy Andrés López y como te decía Roberto Cerrada hace unos minutos, compras, vendes por internet, lo haces a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Sabes cómo están grabados a nivel impositivo esas operaciones? Pues hoy hablaremos de todo eso. Para eso me he traído a un invitado. Tengo aquí a mi lado a Fernando Navarrete. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Fernando es abogado por la Universidad UNED, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense y además tiene un máster en tributación por el Centro de Estudios Financieros de Madrid. Efectivamente. Fernando, antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Gracias por compartir tus conocimientos. Absoluto. Pues entramos en materia, Fernando. ¿Cómo afecta el IVA al comercio electrónico? Bueno, pues el comercio electrónico realmente no es más que una especialización del propio comercio minorista. Para ver cómo afecta el IVA o no, lo que tenemos que analizar es cuál es la situación del comprador y vendedor en el ámbito geográfico en el que se mueven. Si analizamos que, en primer lugar, tendríamos que tener en cuenta las operaciones interiores, en las cuales entendemos que dentro de un mismo Estado, en este caso en el Estado español, se encuentra tanto el comprador como el vendedor. Es el mismo caso que ocurriría si vamos a comprar a la tienda de la esquina, es decir, estamos comprando al por menor a un comerciante que tiene su sede en el territorio aduanero español. En ese caso tenemos que diferenciar nuevamente dos situaciones. Si el vendedor es o bien una sociedad anónima o sociedad limitada, se vería encuadrado dentro del régimen general. Es decir, nos cobra un IVA y ese IVA, que llamamos IVA repercutido, tendría que restarlo del IVA soportado en el que ha incurrido este propio vendedor y la diferencia sería el resultante que tendría que ingresar en la agencia tributaria. Si por el contrario no estamos hablando de que es una sociedad limitada o anónima, sino estamos hablando de que es o bien una persona física, la titularidad bajo la que se mueve este vendedor, o bien una comunidad de bienes, estaría encuadrado dentro de un régimen especial que se llama régimen especial de recargo de equivalencia, que es mucho más sencillo. Consiste simplemente en que el vendedor paga un poquito más de IVA al proveedor de sus productos y eso le exime de hacer ningún tipo de liquidación con la agencia tributaria. Concretamente, después de la subida que hemos tenido de impuestos recientemente, hace un par de meses, este recargo de equivalencia, pues si el producto está grabado con el régimen general del 21%, el tipo general del 21%, sería liquidar un 5,2% más. Si está en el régimen reducido, que pagaría un 10%, sería pagar un 1,4 más, y si por el contrario está en el régimen super reducido, pagaría el 4 y además el 0,5 de recargo de equivalencia. Como te digo, este canon que paga adicional le exime de hacer ningún tipo de liquidación tributaria, ni mensual ni trimestral, y también tiene el hándicap de que no se puede deducir el IVA que ha soportado en la compra de sus productos y sus gastos. En cuanto al comprador, en este caso, pues lo que hace simplemente es que recibe una factura con un IVA y se limita a pagar y liquidar ese IVA al proveedor incrementado en el precio. Pero hay más circunstancias, porque estamos hablando de comprador-vendedor dentro del territorio nacional. En el comercio exterior tenemos la particularidad de que muchas veces no sabemos, comercio electrónico, no sabemos ni siquiera muchas veces dónde se haya ubicado nuestro vendedor. Entonces puede darse la circunstancia de que, o bien, como estábamos diciendo, fuera en el comercio nacional, o bien puede ser que esté dentro de un país ajeno a España, pero esté dentro de la Unión Europea y por tanto tiene otro régimen distinto. En ese caso, la norma general es que la tributación es siempre en destino. Es decir, yo, si soy el comprador, como norma general, pago mis impuestos en el lugar donde tengo mi domicilio, no en el domicilio del vendedor, que sería en origen. Eso es la norma general si el comprador es una empresa y por tanto tiene derecho a deducir ese IVA que ha soportado como consecuencia de esa adquisición. En cambio, existe una serie de excepciones que son o bien cuando el comprador es una persona física, es decir, es el particular que está comprando ese producto, o bien cuando el que lo compra es un empresario que no tiene derecho a deducir ese IVA soportado. Y en ese caso se da justamente la vuelta a la tortilla. Es decir, en vez de tributar en destino, tributaría en origen. Es decir, cuando el comprador lo que hace es que paga al proveedor, le paga ya el IVA correspondiente del tipo vigente que esté en el país donde esté su sede el vendedor.
y eso le exime de hacer ningún tipo de liquidación más. Estamos pensando que es un particular y por tanto pues no tiene una infraestructura como para hacer liquidaciones tributarias ni nada por el estilo. Le paga al vendedor y se acabó el problema. O sea, entendemos entonces tanto origen o destino el lugar donde termina el producto. Bueno, sí, claro, el origen es el lugar de donde sale el producto, es decir, donde tenga la sede física y geográfica el vendedor, y por el contrario, destino es donde tenga su sede el comprador del producto, que es donde va a ir ese producto. Vale, entonces si no me fallan las cuentas, hemos visto la situación en la que tanto comprador como vendedor están en España, comprador está en España, vendedor está en la Comunidad Económica Europea, efectivamente, en la Unión Europea. ¿Queda algún otro caso más? Queda otro caso más, evidentemente. Queda el caso en que el vendedor no se halla ni en el territorio aduanero español, ni siquiera está dentro de la Unión Europea, sino que está fuera de ese ámbito territorial aduanero español, europeo. Ámbito territorial aduanero español quedaría fuera Canarias, Ceuta y Melilla, efectivamente. Eso se consideran a efectos prácticos como una importación. Si nosotros compramos un producto a un comerciante que esté sito en esos tres territorios, y tiene el mismo tratamiento que si le estamos comprando un producto en China o en Estados Unidos. Es decir, es una importación y por lo tanto tiene el régimen especial de esas importaciones. ¿En qué consiste este régimen especial de las importaciones? Pues la característica fundamental es que siempre se vende sin IVA. Es decir, yo cuando compre ese producto y se lo pague a mi vendedor, no le voy a pagar nunca ningún tipo de impuesto indirecto, ni de IVA, ni nada parecido a este IVA. Lo que estoy pagando es simplemente el precio del producto. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ese producto entre en España, o territorio aduanero europeo, lo que tengo que liquidar es tanto el IVA como el arancel propio de ese producto. Es decir, los aranceles, como todos sabemos, son un tipo de sobreprecio que se establece al producto para proteger el comercio interno de la Unión Europea. Y por tanto, pues eso se liquida a través de un documento aduanero que tiene el nombre de DUA, y a través de ese documento, pues por una parte liquido el arancel y además incorporo el IVA, que ya tendría el tratamiento de IVA soportado. Entonces, entiendo que hasta ahora estamos hablando de productos más o menos físicos, pero hay una parte de comercio electrónico, Fernando, en la que tanto se compran o se venden productos digitales. Sí, por supuesto. En ese caso, pues sería exactamente el mismo. Si el producto que estamos comprando es algo que está sujeto a IVA, pues tendría el mismo tratamiento de lo que hemos explicado anteriormente. Si por el contrario lo que estamos comprando es un curso o algo que por definición está exento de tal impuesto, pues no tendríamos que liquidar este impuesto. Y Fernando, ¿qué sucede en cuanto a los impuestos directos para el vendedor? Pues los impuestos directos tienen la misma particularidad que cualquier otra actividad económica. Es decir, si el vendedor es una persona física, pues este impuesto, esos impuestos indirectos a los que estaría sujeto, sería el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y dentro de esto pues tendríamos dos particularidades, también dos opciones. Es decir, el vendedor puede darse de alta solicitando la inclusión o bien en el régimen especial de módulos, el régimen simplificado, o bien puede estar en un régimen que es el tradicional, que se llama estimación directa simplificada. Este régimen de estimación directa simplificada consiste en que se paga un porcentaje del beneficio que obtiene este empresario, es decir, la diferencia entre sus ingresos y sus gastos, con alguna excepción de algún pequeño gasto de difícil justificación que también podría deducir. De la diferencia que le quede, pues sería su base imponible y de ahí tendría que tributar una parte de la agencia tributaria. Si por el contrario lo que elige es acogerse a un régimen simplificado o de módulos, pues consiste en que Hacienda determina en base a la dimensión de su empresa, partiendo del supuesto, que no siempre se cumple, que cuanto mayor sea la dimensión de la empresa, mayor será también el beneficio que obtiene. Y por lo tanto, cuanto más elementos objetivos determinados por la agencia tributaria mantenga dentro de su actividad empresarial, pues mayor también sería el beneficio que obtendría. Dentro de esos elementos objetivos, pues dependiendo de la actividad que desarrolle, pues pueden ser desde el número de personal que tenga, los metros cuadrados que tenga de local, el consumo de elementos como por ejemplo los kilovatios hora consumidos dentro de este negocio, etcétera, 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 o los medios de transporte que utilice, etcétera. Si por el contrario el empresario es una sociedad anónima o limitada, estaría sujeto a un impuesto que se llama impuesto a las sociedades, que básicamente es muy parecido a la estimación directa simplificada que comentábamos antes. Pues Fernando, la verdad es que son muchas cosas a tener en cuenta. Decimos que cuando funcionamos con alguna cosa, jugamos con el dinero, como decíamos en jornadas anteriores,
tenemos que conocer las reglas de dónde nos estamos metiendo para utilizarlas a nuestro favor y no pasar el límite. Así que, Fernando, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por arrojar luz sobre este tema. Me alegro que haya servido de algo. Y bueno, pues Fernando, si la gente se quiere poner en contacto contigo, realizarte algún tipo de pregunta, ¿podrían hacerlo? Por supuesto, yo tengo el despacho en Collado de Villalba, provincia de Madrid, y, por ejemplo, mi correo electrónico lo facilito, que es fernando@asesoriavillalba, la primera con V y la segunda con B.es. fernando@asesoriavillalba.es. Eso es. Vale. ¿Algún teléfono quieres dar también? Sí, también, ¿por qué no? Pues el 91, prefijo de Madrid. En Madrid, el 91 850 0809. Muy bien, Fernando. Encantado. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, esto ha sido una edición más de Enséñame la Pasta. La semana que viene traeremos nuevos contenidos. Esperemos que os haya gustado. Así que os esperamos el próximo lunes también a partir de las 8 de la tarde. Un cordial abrazo para todos. Chao. Bien, pues visto todo este tema, vamos a entrar en esa sección para terminar nuestro programa en estos últimos minutos que nos quedan con nuestro héroe del siglo XXI. Bueno, y esta semana, esta edición, hemos traído a un joven emprendedor cuya corta pero intensa historia yo creo que es, ¿cómo decir?, inspiradora para todos los emprendedores, todos los jóvenes empresarios que hoy deciden o están decidiendo poner sus empresas en marcha. Él se llama Álvaro Cuadrado y tiene varias empresas relacionadas con el marketing y la creatividad. Algunas de ellas, como son Swing 28, Producciones 28 Norte, Promoares, Black Pay y algunas otras más. Ha participado como máximo responsable en más de 60 producciones audiovisuales en más de 20 países y ha desarrollado más de 50 campañas como creativo publicitario. Y con esta juventud, es importante, fíjate, con 17 años llega a Madrid, donde desarrolla su carrera profesional, creando a los 19 años su primera empresa en torno, por supuesto, al concepto de creatividad, en torno al concepto de el audiovisual. Ha sido, además de esto, ha sido embajador de la paz por la UNESCO y finalista de los premios Proyecta en el Festival de las Américas y de los premios Santa María de Europa, ganador del Festival Internacional del Sector, de los premios de innovación de la URIC y de los premios Concilia. Una carrera, Álvaro, interesante. En primer lugar, bienvenido al programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Álvaro, una carrera meteórica. Vienes a los 17 años a Madrid, montas a los 19 años tu primera empresa, impresionante. Cuando vienes a Madrid a los 17 años, ¿cuál es tu objetivo? Cuando vienes, ¿con qué planteamiento vienes? Bueno, la cosa empieza mucho antes porque yo realmente desde niño, a partir de los 10 años, tenía claro que me quería dedicar al mundo de la creatividad, fuera publicidad, fuera cine.
cuando vengo a Madrid vengo realmente para estudiar la carrera. Ajá. O sea, no sabía, yo quería hacer cosas, quería producir, quería dirigir mis propios Tú cortos. estudiaste audiovisuales, ¿no? Y yo cuando llegué con 17 años para estudiar la carrera de comunicación audiovisual, pues la típica frustración que le entra a todo el mundo el primer año de que no es lo que quería. Entonces, lo primero... No me digas. Entonces, con lo cual, lo primero que pienso es en dejar la carrera. Bueno, al final la terminé y ahora pues, precisamente soy profesor en esa misma universidad donde empecé, en la Universidad de Juan Carlos, pero sobre todo pensé que tenía que empezar a trabajar, que era lo que yo quería hacer. Entonces, de cara a no ver que la gente me daba oportunidades, recuerdo con 19 años que presenté un proyecto de televisión de una serie documental en Australia. A mí me gustaba el cine, me gustaba viajar, con lo cual la convergencia natural era el documental. Ajá. Lo presenté en la televisión y me dijeron, no, este tiene muy buena pinta, pero eres muy joven, ¿no? Qué bueno. Sí. Con lo cual, la juventud fue un freno para mí, o lo era a priori para el resto de la gente, con lo cual no quería un poco que mi suerte, que mi destino dependiera de otros. Yo trabajaba como actor para ver un poco los rodajes desde dentro, no porque me gustase actuar, y con el poco dinero que tenía ahorrado decidí montar mi primera empresa, que era una productora de cine. O sea, preparaste un proyecto, no lo aceptaron y dijeron, esto no es para mí. Trabajaste como actor para ganarte la vida. En paralelo trabajaba como actor y dije, bueno, si este proyecto una televisión no lo apoya, lo voy a apoyar yo, me voy a apoyar a mí mismo, ¿no? Ajá. Y monté la empresa para darme esa oportunidad. Y esa fue la primera. ¿Cuál fue la primera esa primera empresa que...? Pues esta era Producciones 28 Norte, que ya Producciones 28 Norte. llevamos 8 años con ella y bueno, pues ya hemos rodado más de 20 países, ¿no? Lo que empezó como una locura y de hecho una locura, pues ahora pues ha sido la empresa con la que más tiempo llevo. Habéis rodado en 20 países. ¿Por qué 28 Norte? Bueno, yo soy de Canarias y 28 grados norte es el paralelo donde están las Islas Canarias. Con lo cual, bueno, dejé las islas, pero quería quedar un poquito con la esencia. Ya. No tienes acento, ya has perdido el acento. Sí, nunca lo tuve, nunca lo tuve. Padres peninsulares. O sea, creas la empresa 28 Norte y fundamentalmente lo que haces es producciones audiovisuales, documentales. Empecé con documentales, luego hice la locura de meterme en el cine. Y fue la primera vez que me arruiné, pero eso también me sirvió para aprender muchísimo. Hice una primera película, luego hemos hecho más películas cinematográficas y empecé a desarrollar, porque para dedicarte al cine desde una pyme es bastante complicado. Ajá. Y necesitas un músculo financiero potente, que yo no lo tenía desde luego. Mi madre era enfermera, mi padre bombero, con lo cual imagínate, ¿no? Sí. Entonces empezamos a hacer publicidad, que nos daba liquidez más rápido, y eso al final fue creciendo tanto esa área, que al final monté una agencia de publicidad, comunicación y marketing, que es Swing 28. Ajá. O sea, de la publicidad llega como consecuencia de, oye, necesito financiación, tiro por Exacto. aquí. Y una vez montas Sui 28, desarrollas la publicidad, después... Bueno, al final, gracias al emprendimiento, sobre todo a la actitud emprendedora, que se asocia mucho al mundo empresarial, pero yo creo que es una actitud vital que tienen que tener tantos políticos como trabajadores, como empresarios, desde luego, y seguramente que si los políticos fueran emprendedores pues tendríamos otro país, eso te lo garantizo. Seguramente, sí. Al final lo que me hizo es, bueno, pues esta actitud de emprender y querer montar cosas hizo que todos los sueños que yo tenía en mi vida se hicieran realidad, ¿no? Con una máxima que es no te conformes con soñar tus sueños, vívelos. Al final... Eso es muy importante. Escucha. A ver, ¿cómo no te conformes con soñar tus sueños? Vívelos, ¿no? Muy interesante. En este caso, bueno, mi padre no tenía mucha idea del mundo empresarial, pero sí que tenía un poco de idea de vivir y fue un gran consejo que me dio y es un poco el leitmotiv que utilicé en mi vida. No conformarme con lo que soñaba y sí vivirlo, ¿no? Ajá. Pues cuando monté la empresa, el primer proyecto que hice en Australia, dedicarme al cine y bueno... Te fuiste a Australia a hacer un proyecto, fue un documental. Sí, una serie documental de 6 capítulos. De 6 Y capítulos. de hecho fue de los primeros proyectos. Fíjate, uno de los que me fui más lejos fue de los primeros. De los ¿no? primeros, sí. Yo creo que emocionalmente era, si consigo rodar al otro lado del mundo y que todo vaya bien, ya cuando ruede en España es muy fácil, ¿no? Muy interesante. Y bueno, pues al final tanto me dio a mí el emprendimiento, que me hizo ser una persona, bueno, pues feliz, de todos los sueños que había tenido lo logré, que llegó un momento en el que quería devolver este favor al emprendimiento, ¿no? Y la forma que tuve es a través de la Asociación de Jóvenes Empresarios, a través de AG Madrid, que soy ahora mismo el vicepresidente primero de la asociación, y ahora puedo ayudar a gente a jóvenes emprendedores que están en una situación parecida y poder, por un lado, a los que no quieren emprender, poder motivarles, y a los que quieren emprender, ponérselo fácil. También estoy en la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, que es de toda Latinoamérica, 150.000 jóvenes empresarios, y ahí soy vicepresidente de comunicación, con lo cual creo que al final no solo tus empresas, sino también para que puedas utilizar tu creatividad, en este caso, pues intentar ayudar a fomentar el emprendimiento. ¿Cuáles fueron?
cuando empezaste, sobre todo en las 3 primeras empresas, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que tuviste a la hora de desarrollar tus proyectos? Porque, bueno, después de contar la historia así, está muy bien, en 2 minutos y tal, pero imagino que ha habido algunas dificultades que tuviste que superar. ¿Cuáles fueron esas? Pues mira, básicamente los mismos problemas que tienen ahora mismo todos los empresarios, que es la falta de financiación. Además, pensaba erróneamente que no iba a hacer falta de dinero, empecé con el capital social mínimo para formar una sociedad limitada, con los 3.000 euros, y realmente al segundo mes ya me lo había gastado, ¿no? Con lo cual, los primeros 3 años de la empresa fue muy complicado el crecimiento, porque era más mantenimiento, más que crecimiento de la propia empresa, ¿no? Con lo cual, bueno, ese fue uno de los grandes fracasos que cometí, el no tener la oportunidad de contar a lo mejor con 100 o 200.000 euros de capital para poder desarrollarme. Y luego, bueno, pues en los primeros años fue muy complicado el no tener dinero, con lo cual no podía contratar gente. Y bueno, poco a poco, el momento en el que conseguí financiación y conseguí crecer un poco, el crecimiento ha sido exponencial, ¿no? Ahora tenemos 5 empresas en el grupo, estamos en 4 países y hemos trabajado más de 20, ¿no? Y en esos primeros momentos en los que te faltaba financiación, ¿cómo para que otros emprendedores, que evidentemente también les va a faltar, porque no es fácil encontrar financiación, cuidado que la financiación no solamente está en los bancos, hay otra forma, ¿cómo solventaste esa falta de financiación? ¿Y cuáles fueron las herramientas que utilizaste para solventar esa falta de financiación? Hombre, Claro, si me pides como consejo, yo diría que lo hicieran a través seguramente, o si tienes una startup, a través de Business Angels o fondos de capital riesgo similar. Si no tenemos en ISA, que ahora mismo están dando hasta 75.000 euros sin aval, que es una opción que también es muy interesante. En mi caso fue, oye, pues si tengo la creatividad, voy a ver hacia dónde la puedo orientar, ¿no? Si hacia el cine cuesta más conseguir financiación, vamos a orientarla hacia otros lados. Y fue lo que te decía, montando una segunda empresa, los beneficios que me dio esa segunda empresa me permitió mantener la primera, ¿no? Es decir, reorientaste la empresa, reorientaste el negocio para conseguir financiación y poder cumplir tus sueños, tu objetivo, ¿no? Pero bueno, eso es utilizar la creatividad. La creatividad es una forma de conseguir recursos financieros que no puedes conseguir por otro lado, ¿no? Bueno, y yo creo que es una respuesta diferente, ¿no? Nosotros además una de nuestras empresas es Blackpage, que nos dedicamos a la formación en creatividad e innovación, ¿no? Algo tan necesario ahora. Yo creo que ahora cualquier empresa que montes, si es más de lo mismo no va a funcionar, ¿no? Creo que tiene un punto de innovación y otro de eficiencia. Creo que son las 2 claves ahora mismo. Esas claves para montar una empresa, esa innovación, esa eficiencia. Una de las cosas que se quejan los business angels cuando hemos tenido aquí en algunos programas es que no encuentran buenos proyectos donde invertir. O sea que sí hay proyectos donde invertir y ven muchos proyectos, pero realmente al final nos decían, una de las personas que estaba aquí nos decía, bueno, pues es que los inversores al final dicen, es que no encontramos proyectos. La mayoría son de tecnología, pero incluso los de tecnología no encontramos buenos proyectos para invertir donde veamos que a eso puede. ¿Cuál es la clave para crear un buen proyecto donde la gente quiera invertir? Ahí se da una paradoja, porque muchas veces un proyecto bueno no lo parece precisamente porque el emprendedor que lo ha iniciado no se ha fijado en la parte más marketingiana. Y creo que hay que cuidar muchísimo la imagen. Yo he estado de jurado en muchísimos festivales o concursos de emprendimiento y casualmente suele ganar el que mejor lo han presentado. Con lo cual es muy importante el marketing en esta fase anterior al lanzamiento de la empresa, en el momento de financiación. Nosotros desde Swing 28 llevamos a muchas empresas que están en la fase de buscar financiación a hacer su página web, su imagen corporativa y su vídeo promocional, ¿no? Con esas 3 herramientas es muchísimo más fácil encontrar financiación, siempre y cuando desde luego el modelo de negocio que tengas sea bueno. Tiene que haber un proyecto evidente que sea un proyecto que es viable. Sí. Hay muchas veces que pasa, sobre todo en el tema de Internet, que quiero decir que los emprendedores y tal se emocionan con la idea, pero luego ese proyecto no tiene los pies en la tierra y desde un punto de vista de mercado no ha habido el proyecto es una entelequia, pero no está en la realidad del mercado, ¿no? Ocurre ideas que no se saben monetizar, ¿no? Con el tema de la idea, yo creo que es clave entender que no hay ideas buenas y malas. Están las que se hacen y las que no se hacen. Con lo cual, para empezar a invitar a gente a hacer ideas, ¿no? Porque muchas veces estas ideas se quedan en un comentario de un café, tomando unas cervezas, ¿no? Entonces creo que principalmente hay que empezar a hacer ideas. Y luego, de las ideas que se hacen, yo creo que desde luego hay que buscar trabajar la idea y cómo monetizarla o qué modelo de negocio tiene, ¿no?
ahí en AG Madrid, desde luego, cuando nos llega un plan de empresa, muchas veces vemos planes de empresa con muchísimas carencias, pero la idea en la base es buena y es diferente, y le reorientamos, y os puedo decir que vemos casos de una idea que era algo vago que se convierte en una gran empresa, ¿no? Reorientado. Por lo tanto, aquí una de las partes importantes es el asesoramiento, o sea, el que el emprendedor se acerca a una asociación como AGE, donde puedan asesorarle y ayudarle a reorientar su idea, a coger su idea y ponerla un poco más, bajarla a la tierra un poquito, ¿no? Lo vemos a diario. Fíjate que en AG Madrid tenemos un staff de 16 personas que gran parte de su labor es eso, asentar las ideas, darles financiación, darles oficina y darles el empujón que necesita para que se convierta en un proyecto financiable, o nosotros mismos buscar esa financiación para que pues salga adelante, conseguir empleo y demás. Sí, porque ahora la financiación de los bancos como que es complicado, ¿no? ¿Cuáles son los planes que tienes, Álvaro, para el futuro? ¿Cuál es el próximo paso que tienes planteado? Ahora mismo estamos con la internacionalización de la compañía. Tenemos presencia sobre todo en Guatemala y ahora en China. La agencia de publicidad y la productora. Pero bueno, ahora lo que intentamos hacer es hacer grandes proyectos de marca país, países que se pueden desarrollar gracias a la publicidad y el marketing, cambiar la opinión que tienen los países de la gente de esos países y utilizar los recursos que tenemos para algo muchísimo más grande, ¿no? Ese es vuestro... Ahora mismo estamos haciendo trabajos para Guatemala, donde un país que es excepcional, ha tenido siempre una fama muy mala histórica por temas de guerrilla y demás, y estamos trabajando con propuestas para el gobierno, para el desarrollo del país. Sí, para cambiar esa imagen, ¿no? Sí. Y además, no solamente de Guatemala, sino de muchos países de Centroamérica y de Sudamérica, que, bueno, pues que hay esa inseguridad, en muchos casos para los inversores, inseguridad financiera, y para los turistas inseguridad personal, ¿no? Bueno, pero si veis allí la realidad es muy diferente, ¿no? Es importante cambiar esa concepción, ¿no? Y estamos con macroproyectos para estos países, ¿no? Oye, pues Álvaro, muchísimas gracias por tus ideas, por tus consejos, y sobre todo por habernos contado tu historia de éxito, que espero sirva de inspiración para otros emprendedores que como tú están pensando, como tú en su momento están pensando ahora poner en marcha su negocio. Nada más para finalizar. Si tuvieras que elegir un consejo, un solo consejo, para darle a esa persona que va a empezar o que quiere que la opción, que puede tomar la opción de emprender un negocio como su opción para participar de la economía, ¿cuál sería ese consejo? Bueno, yo veo claro, que no se conformen con soñar sus sueños y que los vivan. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias por tu presencia aquí en el programa. Bueno, pues ya has visto y has escuchado lo que Álvaro nos ha comentado en esta sección de Héroes del Siglo XXI, cómo con 19 años monta una empresa, cómo sin financiación utiliza su creatividad para buscar la financiación en el mercado, que esto a veces se nos olvida, no en lo que habían iniciado, sino en algo paralelo que podía generarle esos ingresos, y cómo con los beneficios financia la empresa de sus sueños, cómo monta más empresas, y además cómo ahora está en este proyecto y en este objetivo internacional que nos ha contado, que me parece tremendamente ambicioso. Yo espero que hayas escuchado, que hayas puesto orejas de escuchar, que hayas reflexionado y que este testimonio te haya servido de incentivo y de inspiración para tu próximo emprendimiento, para emprender esa empresa. Nada, solo recordarte el libro que hemos presentado hoy, Compra y Vende, el libro donde los 14 profesionales, 14 expertos y profesionales del marketing, la comunicación, la imagen, el protocolo, te hablan de las tendencias, las siguientes tendencias en todo el marketing, la comunicación, protocolo, imagen. Un libro de lectura obligada que puedes encontrar en cualquier librería y por supuesto online con nuestro patrocinador en dominamarketing.com/store/libros, o simplemente vas a Domina Marketing, vas a la tienda electrónica, allí tienes los libros, lo puedes conseguir en 5 días, lo tienes en casa para comenzarlo a leer, te lo recomiendo. Y además que recomendarte, la última recomendación es que tuvimos la semana pasada un seminario muy interesante aquí en Madrid. El 17 de octubre tuvimos un seminario que se titulaba Reinvéntate, Renace y Arrasa. Reinvéntate, Renace y Arrasa, y cuyo objetivo
era poner tu proyecto en valor, ayudarte a comunicar ese proyecto, a comunicar tu empresa, tu negocio, a ponerlo en valor, a lograr que tus clientes digan, wow, yo quiero eso, y sin tener que cambiar siquiera tu proyecto, solamente aprendiendo a comunicarlo. Fue un tremendo éxito, tienes las fotografías en las fotografías de lo que fue ese seminario, disfrutamos todos un montón, lo pasamos bien y aprendimos. Pero si no pudiste venir a Madrid el día 17, no pasa nada, no te preocupes, no pasa nada, porque tienes una nueva oportunidad en esta ocasión en Barcelona, el día 24 de noviembre, estaremos en Barcelona, en el Club de Marketing de Barcelona, dando este seminario vivencial, este taller que te va a ayudar, a reinventar tu negocio, a reinventar tu empresa, a reinventar tu proyecto, a renacer como el ave fénix y a arrasar. Y este es el objetivo. Durante 6 horas vamos a trabajar contigo en el seminario para que reinventes tu empresa, para que reenfoques tu negocio, para que le saques a tu proyecto, a tu negocio, a tu empresa, eso que tus clientes están esperando y que ahora no están escuchando de ti. Y eso nos comprometemos a hacerlo en 6 horas, con un método, el método TAI, este método de aprendizaje acelerado, el método de impacto y aprendizaje acelerado, en el que vas a poder desarrollar, vas a poder reinventar tu empresa. Nuestra promesa es que vengas al seminario a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, cuando salgas por la puerta, saldrás con tu negocio reinventado, con tu empresa reinventada, con un wow, yo quiero eso, que tus clientes podrán darte. Será el día 24 de noviembre, a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, esa es mi promesa. Y no tienes nada que perder. ¿Por qué? Porque tienes la garantía, tienes total garantía de satisfacción 100%, no tienes nada que perder. Tú vas ahora, compras el ticket del seminario, contratas, y además que es muy económico. Contratas el ticket del seminario. Si después del seminario sales, pones en marcha y no cumplimos la promesa que te estoy haciendo ahora en este momento, te devolvemos el 100% del dinero. Tienes 60 días para pedirnos la devolución del dinero y tienes con esa garantía de satisfacción 100% sin hacer preguntas. No nos preocupa por qué quieres que te devolvamos ese dinero. Solo tienes que mandarnos un email y te devolvemos el 100%. Por lo tanto, no tienes ningún riesgo. Estamos tan seguros de que la experiencia que vas a vivir allí, de lo que vas a vivir allí, de lo que vas a aprender allí, es tan grande que esto no lo vas a hacer. Por eso te damos esa garantía de satisfacción, para quitarte todo el riesgo. Ahora bien, ¿cómo está el día 24 de noviembre en Madrid? En Barcelona, el día 24 de noviembre en Barcelona, pues es muy fácil. Ahora solo tienes que ir a www.dominamarketing.com. Anota, coge papel y lápiz, www.dominamarketing.com/RYR, www.dominamarketing.com/RYR, vas ahí tienes toda la descripción, escucha, mira el vídeo que ahí, lee todos los detalles, al final de abajo tienes el botón para conseguir tu ticket, reservar tu sitio, las plazas son limitadas, para estar el día 24 en el Club de Marketing de Barcelona, haciendo este seminario de 9 a 13, que va a cambiar radicalmente, lo vas a ver, la vida de tu empresa. Pues nada, por mi parte nada más, ha sido un placer estar contigo de nuevo en este episodio de Días de Marketing Live TV, cuando son las 9 en punto. Nos despedimos ya y te deseamos una semana llena de éxitos, una semana de gran negocio y sobre todo, lo más importante, que disfrutes. Recuerda, nos vemos en la cumbre cuando tú lo decidas. Hasta la semana que viene. Chao.